En la madrugada del 15 de agosto de 1834, los pescadores que adentraban el lago Pontchartrain encontraron algo que haría temblar a toda Nueva Orleans. Flotando entre las aguas oscuras, amarrado a escombros de madera quemada, estaba el cuerpo de Lucien Beaumont, hijo de uno de los más ricos comerciantes de esclavos de Luisiana. Su pecho exhibía 3 puñaladas precisas y en su mano derecha, cerrada con fuerza por la rigidez de la muerte, había un pedazo de papel empapado. Cuando las autoridades lograron abrir aquellos dedos, descubrieron un fragmento de carta con solo 2 líneas legibles. Prefiero morir amando la verdad que vivir en la mentira que construiste. T. La letra era firme, educada, imposible de pertenecer a un esclavo, y lo que nadie imaginaba era que aquella inicial revelaría no solo un asesinato, sino una red secreta de liberación que operaba desde hacía 5 años bajo las narices de la élite esclavista de Luisiana. Pero no fue la muerte de Lucien lo que incendió Nueva Orleans. Fue el descubrimiento de quién realmente era T y lo que había hecho con más de 200 esclavos que simplemente desaparecieron de los registros de la ciudad. Porque cuando la verdad salió a la luz, 13 familias ricas perdieron sus fortunas, una iglesia fue incendiada y el nombre de un hombre respetado se transformó en el escándalo más prohibido del sur. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Porque lo que vas a escuchar ahora no es invención, es la historia que la élite de Nueva Orleans intentó borrar de los registros oficiales durante casi 2 siglos. Una historia sobre amor, traición y un hombre que desafió todo lo que la sociedad esclavista consideraba sagrado. Nueva Orleans, Luisiana, enero de 1829. El calor de Nueva Orleans en enero no era apenas físico, era moral, espiritual, sofocante. El olor del Mississippi se mezclaba con el hedor de los mercados de esclavos, con el aroma de las magnolias que crecían en los jardines de las mansiones, con el incienso de la Catedral de San Luis que dominaba Jackson Square. Era una ciudad construida sobre contradicciones, rezaba al mismo Dios mientras encadenaba seres humanos, hablaba de caridad cristiana mientras marcaba cuerpos con hierro al rojo vivo. Theodore Rousseau tenía 28 años cuando decidió que ya no podía seguir fingiendo. Hijo de una familia tradicional franco-americana establecida en Luisiana desde antes de la compra de Luisiana, Theodore había sido educado en París, donde conoció las ideas ilustradas que hervían en Europa. Volvió a Nueva Orleans con la convicción de que la esclavitud era una abominación moral, pero también con la inteligencia de saber que declararlo públicamente sería su sentencia de muerte social. Entonces comenzó su doble vida. Durante el día, era el abogado respetado que defendía los intereses de las familias ricas del barrio francés. Por la noche, se transformaba en otra persona, el hombre que estudiaba las leyes para encontrar fisuras que permitieran liberar esclavos legalmente, que falsificaba documentos de manumisión, que mantenía contacto con comunidades de cimarrones en los pantanos y con capitanes de barcos dispuestos a llevar fugitivos hacia el norte. Su casa en Royal Street escondía un sótano secreto donde los esclavos esperaban por la fuga. Su fortuna personal, que todos creían proveniente de sus actividades como abogado, en realidad era financiada por familias abolicionistas de Boston y de Londres, que veían en él un agente estratégico en el corazón del sur esclavista. Fue en una noche de enero, durante una operación de rescate en una plantación en las afueras de Nueva Orleans, que Theodore conoció a Thomas. La plantación pertenecía a Lucien Beaumont, un joven señor recién llegado de Francia para asumir los negocios de su padre. La operación había sido planeada con cuidado: sobornar a 2 capataces, aprovechar la ausencia del dueño, sacar a 5 esclavos que tenían documentos de manumisión falsificados. Era una noche común en la vida secreta de Theodore, pero cuando entró en el barracón donde los esclavos dormían encadenados, sus ojos encontraron a alguien que no debería estar allí. Thomas tenía cerca de 22 años. Su piel era negra como el ébano, sus ojos poseían una intensidad perturbadora, y había algo en su postura, incluso encadenado, incluso rodeado por la miseria, que no se inclinaba. Cuando Theodore se acercó con las llaves, Thomas no bajó la mirada como los otros hacían instintivamente. Lo miró fijamente. ¿Eres tú el fantasma que libera almas?, preguntó Thomas con voz baja pero firme.
¿Otro señor blanco que promete libertad y entrega cadenas? Theodore se detuvo sorprendido. Ningún esclavo le había hablado jamás de esa manera. «Soy quien vino a buscarlos», respondió, manteniendo el tono práctico que usaba en estas misiones. «Pero necesitamos salir ahora. Tenemos minutos antes de que el capataz vuelva». «Entonces llévame contigo», dijo Thomas, alzando las muñecas encadenadas. «Porque si me quedo aquí una semana más, seré vendido a las plantaciones de algodón del interior. Y en esas plantaciones nadie dura más de 2 años». Theodore dudó. Thomas no estaba en la lista. Liberarlo significaba arriesgar toda la operación, pero algo en aquellos ojos, aquella mezcla de desesperación contenida y dignidad inquebrantable, hizo que no pudiera negarse. Destrabar aquella cadena fue el primer paso de Theodore hacia su propia destrucción. En los meses siguientes, Thomas permaneció escondido en el sótano secreto de la casa de Theodore, mientras preparaban su huida hacia los cimarrones de Barataria, en los pantanos cercanos a Nueva Orleans. Theodore se había establecido una regla rígida consigo mismo: nunca acercarse emocionalmente a los esclavos que liberaba. Era una cuestión de supervivencia, tanto práctica como emocional. Pero Thomas era diferente. Había sido alfabetizado en secreto por la esposa de su primer dueño, una mujer francesa que desafió las leyes del Código Negro, enseñándole a leer Voltaire, Rousseau e incluso textos sobre la revolución haitiana. Cuando la mujer murió, Thomas fue vendido como castigo por saber demasiado. Entendía el mundo no solo a través de la experiencia de la esclavitud, sino a través de las ideas que prometían su destrucción. Las noches se convirtieron en largas conversaciones en el estudio de Theodore. Hablaban sobre filosofía, sobre libertad, sobre Dios y sobre la hipocresía de una sociedad que se decía cristiana mientras trataba a seres humanos como mercancía. Thomas tenía una mente afilada como navaja, desafiaba los argumentos de Theodore, señalaba las contradicciones de su propio abolicionismo, cuestionaba si liberar a algunos mientras el sistema continuaba era realmente justicia o solo alivio de conciencia. «¿Te sientes un héroe?», preguntó Thomas una noche, mientras bebían brandy escondidos de la vista de los sirvientes, «liberando a unos pocos para dormir tranquilo mientras miles siguen encadenados». Theodore sintió la frase como un puñetazo. «Hago lo que puedo», respondió, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. «No», dijo Thomas acercándose, «haces lo que es seguro. Liberas esclavos sin arriesgar tu propio lugar en la sociedad. Pero la verdadera libertad, Theodore, exige sacrificio. Exige que quemes los puentes que te conectan al mundo que financia esta barbarie». El uso de su nombre de pila, sin el Señor, sin la sumisión esperada, hizo que algo se rompiera dentro de Theodore. Nadie jamás le había hablado así. Nadie lo veía con aquella claridad brutal. «¿Y qué sugieres?», preguntó, sintiendo un vértigo extraño. «Que renuncie a todo, que me convierta en un fugitivo». «Sugiero», respondió Thomas, sosteniendo su mirada, «que decidas de qué lado realmente estás, porque estar a medias es solo otra forma de ahogamiento». Fue aquella noche que Theodore comprendió. No era solo admiración intelectual lo que sentía por Thomas, era algo más profundo, más peligroso, un reconocimiento, como si aquel hombre pudiera ver a través de las capas de privilegio, educación y miedo que Theodore había construido alrededor de sí mismo. Y Thomas, por su parte, veía en Theodore no a un salvador, sino a un igual, alguien también prisionero, solo que de cadenas invisibles. Una noche, mientras organizaban documentos falsos a la luz de velas, sus dedos se tocaron sobre el papel. Fue un toque breve, accidental, pero ninguno de los dos apartó la mano. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ambos sabían imposible. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Thomas con voz baja, sin desviar la mirada. «Que no me salvaste aquella noche, me elegiste, y todavía no sé si fue para darme libertad o para aprisionarnos a ambos en algo aún más peligroso». Theodore sintió el corazón acelerarse. «Esto es locura», susurró, pero su voz traicionaba lo que realmente sentía. «Tal vez», concordó Thomas, «pero esta tierra entera es una locura. Entonces, ¿por qué no elegir la nuestra propia?» Y allí, en el estudio silencioso, bajo la mirada vigilante de los santos en las paredes, Theodore Rousseau cruzó la línea que juró nunca atravesar. Lo que comenzó aquella noche no tenía nombre, no podía tenerlo. Era una unión imposible en todos los sentidos,
no solo por las leyes que criminalizaban la sodomía, sino por las estructuras que definían a uno como propietario y al otro como propiedad, aunque Theodore jamás lo tratara así. Era un amor construido sobre el abismo de la desigualdad y, al mismo tiempo, la única cosa que parecía genuinamente libre en sus vidas. Pero en Nueva Orleans, nada permanece secreto para siempre, y alguien ya estaba observando. Lucien Beaumont no era idiota. Cuando se dio cuenta de que Thomas había desaparecido de su propiedad la misma noche que otros 5 esclavos huyeron con documentos de manumisión sospechosos, comenzó su investigación. Contrató espías, sobornó informantes, siguió pistas, y todas llevaban al mismo nombre, Theodore Rousseau. Pero Lucien no quería solo exponer a un abolicionista, quería destruirlo completamente, y para eso necesitaba algo más que pruebas de liberación ilegal. Necesitaba un escándalo que manchara no solo a Theodore, sino toda la red que él representaba. Fue así que Lucien comenzó a vigilar la casa del abogado. Durante semanas observó. Vio a Thomas entrando y saliendo por la noche. Notó la familiaridad entre los dos, las miradas, los toques discretos. Y cuando finalmente tuvo certeza de lo que estaba viendo, supo que tenía en sus manos el arma perfecta. En junio de 1834, Lucien confrontó a Theodore en su oficina. «Sé lo que eres», dijo con una sonrisa cruel, arrojando sobre la mesa documentos que detallaban las operaciones de liberación. «Sé sobre los esclavos, sobre el dinero de Londres, sobre los cimarrones, pero lo que realmente me interesa es saber sobre Thomas». La sangre de Theodore se heló. «No sé de qué hablas». «¿No?», Lucien rió. «Entonces explica por qué un esclavo fugitivo vive en tu casa desde hace meses. ¿Por qué pasan las noches encerrados en el estudio? ¿Por qué...?» Se inclinó sobre la mesa. «Lo miras como un hombre mira a una mujer». Theodore no pudo disimular el shock. «Estás delirando». «Estoy observando», corrigió Lucien. «Y no soy el único. Toda Nueva Orleans hablará de esto si yo quiero». El respetable abogado Theodore Rousseau, viviendo en pecado con un esclavo negro. No solo sodomía, crimen punible con la horca, sino sodomía con tu propia propiedad robada. Thomas no es propiedad de nadie. «Ah, pero legalmente es mía», respondió Lucien con satisfacción. «Y tú, querido mío, cometiste robo. Entonces aquí está mi propuesta. Terminas tus actividades abolicionistas, me devuelves a Thomas y yo olvido todo lo que vi». Dejó la amenaza en el aire. Theodore sintió la trampa cerrarse. «O llevo estas pruebas al tribunal, a la iglesia, a la prensa. Te destruyo a tu familia y a todos los que te apoyan. Y Thomas». Lucien sonrió fríamente. «Será ejecutado públicamente como ejemplo. Ahorcamiento seguido de descuartizamiento. Es lo que hacen con esclavos que corrompen a sus señores». El chantaje era perfecto. Theodore sabía que Lucien tenía poder para cumplir cada amenaza. Aquella noche, Theodore le contó todo a Thomas. Esperaba desesperación, miedo, pero lo que vio fue rabia fría. «¿Entonces así es?», dijo Thomas. «Después de todo lo que hablaste sobre libertad, sobre justicia, ¿vas a entregarme de vuelta?» «No tengo opción», respondió Theodore con la voz quebrada. «Si no hago esto, destruye todo, la red entera, cientos de personas que dependen de lo que hacemos». «¿Y yo?», Thomas lo encaró. «¿Soy solo uno más que sacrificas por la causa mayor? Tú no entiendes». «Entiendo perfectamente», cortó Thomas. «Entiendo que tu valentía tiene límites, que tu amor tiene condiciones, y que al final incluso tú, que te dices diferente, todavía me ves como propiedad que puede negociarse». «Eso no es justo», susurró Theodore. «¿Justo?». Thomas rió sin humor. «Nada en esta tierra maldita es justo, pero prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y si realmente me amas, Theodore, no me entregues. Dame una elección, dame una oportunidad de luchar». Fue en ese momento que la puerta se abrió, y quien entró cambió todo. Marie, la criada mulata que trabajaba en la casa de Theodore desde hacía años, alguien en quien él confiaba completamente, estaba parada allí, con una expresión que él nunca había visto. «Disculpe, señor», dijo ella con voz firme, «pero necesito que ambos me escuchen, porque hay otra salida, una que ustedes aún no han visto». Y fue Marie quien reveló lo que nadie esperaba. Ella también formaba parte de la red abolicionista. Había sido plantada en la casa de Theodore por orden de los financiadores de Londres para protegerlo.
y tenía un plan que podría salvarlos a todos o condenarlos definitivamente. El plan de Marie era simple y brutal: matar a Lucien y hacer que pareciera un accidente. Conocía a un cimarrón que tenía contacto con envenenadores, tenía acceso a la casa del joven señor a través de una de las criadas, y sabía exactamente cuándo estaría vulnerable. Pero tanto Theodore como Thomas rechazaron la idea. «No somos asesinos», dijo Theodore. «Entonces serán mártires», replicó Marie, «porque Lucien no se detendrá, y ustedes lo saben». Pero había una tercera opción, una que nadie había considerado. Thomas la propuso en la madrugada siguiente. «¿Y si voy hasta Lucien?», dijo, «y le ofrezco un trato?» «¿Qué tipo de trato?», preguntó Theodore, desconfiado. «Vuelvo con él, voluntariamente. A cambio, olvida todo sobre ti, sobre la red, sobre nosotros. Se queda con la victoria que quiere, humillar al abolicionista que lo robó. Y tú continúas el trabajo». «No». Theodore se levantó abruptamente. «Eso es una locura. Serás torturado, vendido, muerto». «Tal vez», concordó Thomas con calma, «pero al menos tú estarás vivo, y la red continúa. Cientos de personas liberadas en el futuro porque yo elegí sacrificarme ahora. ¿No es eso lo que siempre dijiste, que la causa es mayor que cualquier individuo?» Theodore sintió las palabras como cuchillas. «No cuando ese individuo eres tú, especialmente cuando soy yo», respondió Thomas, sosteniendo su rostro con ambas manos. «Porque si nuestro amor significa algo, Theodore, es que demostró que no somos solo señor y esclavo, blanco y negro, libres y encadenados. Somos dos hombres que se eligieron, y ahora por primera vez tengo el poder de elegir mi propio destino. No me quites eso». Pero Theodore no pudo aceptar. Aquella noche encerró a Thomas en el sótano. Literalmente aprisionó al hombre que amaba para impedirle entregarse. Y fue hasta Lucien con una propuesta diferente. El encuentro sucedió en el almacén del puerto, lejos de ojos curiosos. Theodore ofreció todo: su fortuna, sus propiedades, confesión pública de sus actividades abolicionistas, prisión, todo, excepto Thomas. Lucien escuchó con una sonrisa. «Estás enamorado», dijo con diversión cruel. «Eso es casi conmovedor. Pero no me interesa tu dinero ni tu confesión. Lo que quiero es a él, y quiero que sufras sabiendo que tú lo entregaste». «Entonces, mátame», dijo Theodore con una calma que lo sorprendió. «Mátame y déjalo ir». «¿Dónde está la diversión en eso?». Lucien caminó en círculos a su alrededor. «No, vivirás, Theodore. Vivirás sabiendo que fallaste, que tu gran amor no fue lo suficientemente fuerte, que al final eres cobarde como todos los demás». Fue cuando Lucien reveló su verdadera intención. No quería solo recuperar a Thomas, quería destruir toda la red abolicionista de una vez. Tenía informantes, tenía pruebas, y estaba a punto de entregar todo a las autoridades. La reunión era una trampa, guardias ya estaban en camino, pero Lucien había subestimado dos cosas. Primera, Thomas había logrado escapar del sótano con ayuda de Marie y estaba escondido en el almacén, escuchando todo. Segunda, estaba armado. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue registrado de formas contradictorias por los testimonios posteriores. Algunos dijeron que Thomas saltó de las sombras y atacó a Lucien sin aviso. Otros juraron que hubo una pelea, que Lucien sacó un arma primero. Marie, la única sobreviviente además de Theodore, diría más tarde que lo que vio fue a Thomas haciendo lo que ambos, ella y Theodore, no tuvieron valor de hacer: 3 puñaladas, rápidas, precisas, silenciosas. Lucien cayó en el suelo de madera, los ojos abiertos de sorpresa. Intentó hablar, pero solo sangre salió de su boca. En sus últimos segundos de conciencia, miró a Theodore, y había algo en aquella mirada. No era odio, era reconocimiento, como si entendiera finalmente que había subestimado no el amor de Theodore, sino el de Thomas. Cuando todo terminó, Thomas soltó el cuchillo y se quedó parado, mirando sus propias manos manchadas de sangre. No había triunfo en su rostro, solo una calma aterradora. «Ahora terminó», dijo. «Ahora estás libre de él». Pero Theodore sabía la verdad. Nada había terminado. Todo apenas comenzaba a desmoronarse. Necesitaban actuar rápido. Marie, con una eficiencia que asustó a Theodore, ya tenía el siguiente paso planeado: colocar el cuerpo en el bote de Lucien, incendiar la embarcación, dejarla a la deriva en el lago.
hacer que pareciera un accidente. Con la carta en la mano del muerto, aquella carta que Thomas había escrito semanas antes, como confesión de amor, y que nunca tuvo valor de entregar, sería posible crear la narrativa que necesitaban. Pero mientras arrastraban el cuerpo, Theodore vio algo en el rostro de Thomas que le partió el corazón. No era remordimiento, era resignación, la resignación de alguien que acababa de cruzar una línea de la cual no hay retorno. «No tenías que hacer esto», susurró Theodore. «Tenía que hacerlo», respondió Thomas simplemente, «porque tú nunca lo harías, y prefiero cargar este peso solo que verte destruido por ser quien eres». Pero cuando Marie volvió del bote, traía malas noticias. Guardias habían sido vistos cerca del puerto. Alguien debía haber avisado a Lucien como seguridad en caso de que algo saliera mal. Tenían minutos, tal vez segundos. Fue Thomas quien tomó la decisión final. «Huyan, ustedes dos. Yo me quedo y asumo todo». «No», Theodore sostuvo su brazo. «¿Huimos juntos o no huimos? ¿Y condenamos a Marie también? ¿Y a toda la red que construiste?» Thomas sonrió tristemente. «No, mi amor. Esta es mi elección. Me diste libertad. Ahora déjame usarla». Antes de que Theodore pudiera responder, Thomas lo besó. Allí, en el almacén manchado de sangre, bajo el olor a mar y muerte, lo besó como si fuera la primera y la última vez. Y luego empujó tanto a él como a Marie hacia la salida trasera. «¡Corre!», gritó. «Y no mires atrás». Fueron las últimas palabras que Theodore escucharía de Thomas. Cuando los guardias llegaron, encontraron a Thomas solo, al lado del cuerpo de Lucien, el cuchillo todavía en sus manos. No intentó huir, no intentó explicarse, solo entregó el arma y dijo: «Fui yo. Me compró como esclavo, me torturó y lo maté. Solo yo. Nadie más estuvo involucrado». Pero los guardias no le creyeron, porque en la camisa de Thomas había una inicial bordada que no era suya. Era una T entrelazada con una M, las iniciales de él y de Theodore, que Marie había bordado en secreto meses antes como símbolo de aquella unión imposible. Y cuando los investigadores confrontaron a Thomas sobre aquello, él sonrió. «Fue un regalo», dijo, «de alguien que me enseñó que incluso los esclavos pueden amar, y que incluso los libres pueden encadenarse voluntariamente a algo mayor que sí mismos». Fue esa frase registrada en el auto de prisión la que comenzó a desentrañar toda la historia. El juicio de Thomas duró 3 días e incendió Nueva Orleans. La defensa, financiada por abolicionistas anónimos que todos sospechaban, era Theodore. Argumentó legítima defensa, tortura previa, insanidad temporal. La acusación pintó a Thomas como un monstruo, ejemplo del peligro de alfabetizar esclavos, prueba de que los negros eran incapaces de controlar sus impulsos salvajes. Pero lo que realmente conmocionó a la ciudad fue cuando en el último día Thomas pidió hablar, no en su defensa. En confesión, habló sobre la red abolicionista, sobre las liberaciones secretas, sobre el dinero de Londres, sobre todo, excepto el nombre de Theodore. Cada vez que el juez preguntaba «¿Quién te ayudó?», Thomas respondía «Actué solo». Incluso bajo tortura posterior, incluso sabiendo que sería condenado a muerte, nunca entregó a nadie. La sentencia fue ahorcamiento público seguido de descuartizamiento, con las partes del cuerpo expuestas en lugares diferentes de la ciudad como advertencia. Era el castigo reservado para esclavos que mataban a sus amos. En la mañana de la ejecución, 15 de agosto de 1834, miles se reunieron en Jackson Square. Theodore estaba entre la multitud, disfrazado, incapaz de quedarse lejos, aunque sabía que su presencia era arriesgada. Cuando Thomas fue llevado al patíbulo, sus ojos recorrieron la multitud, y por un segundo, solo un segundo, encontraron los de Theodore. Ninguno de los dos expresó emoción alguna, pero en aquella mirada había todo: adiós, perdón, amor, y la certeza de que había valido la pena. Las últimas palabras de Thomas, antes de que la soga fuera colocada en su cuello, fueron estas: «No muero esclavo, muero libre, y muero amando». Y eso, señores, es más de lo que la mayoría de ustedes sabrán en vida. La soga fue jalada, pero algo salió mal, intencionalmente, como más tarde se descubrió. Uno de los verdugos, sobornado por Marie, había hecho un nudo que rompería el cuello instantáneamente, en lugar de causar muerte lenta por asfixia. Era una misericordia pequeña, pero era todo lo que podían ofrecer. El cuerpo de Thomas
Fue descuartizado conforme la sentencia, pero aquella misma noche, pedazos del cuerpo desaparecieron. Fueron robados por miembros de la red abolicionista y enterrados secretamente en suelo sagrado, en una capilla abandonada en los pantanos cerca de Barataria. Contra todas las leyes, contra la voluntad de las autoridades, Thomas fue enterrado como hombre libre y como héroe. Theodore desapareció de Nueva Orleans una semana después. Hay registros de que vendió todas sus propiedades y partió hacia Boston, después a Londres. Nunca más ejerció la abogacía, nunca más usó su nombre verdadero y nunca más amó a nadie, pero continuó el trabajo. Bajo diferentes seudónimos, financió decenas de operaciones abolicionistas por todo el sur. Publicó panfletos, escondió fugitivos, sobornó autoridades. En su lecho de muerte, en 1871, 13 años antes de que terminara oficialmente la esclavitud en Brasil, dejó una única carta. Dentro había solo algunas líneas. Thomas, me dijiste una vez que estar a medias es solo otra forma de ahogamiento. Pasé mi vida desde entonces intentando quemar todos los puentes que me ataban. No sé si lo logré, no sé si hice lo suficiente, pero juro que cada alma que liberé fue un homenaje a ti. Cada cadena que rompí fue un acto de amor en tu nombre. Y cuando nos encontremos nuevamente, si hay vida después de esta y si hay justicia en algún Dios, espero que veas que no fui cobarde, solo fui humano. Y los humanos, a veces, necesitan tiempo para aprender a ser libres. Te amo, siempre te amé. Y la única certeza que llevo de esta vida es que valió cada segundo. La carta fue encontrada décadas después, archivada en documentos de la Sociedad Abolicionista Británica. Junto a ella, había copias de los diarios de operaciones de liberación que Theodore financió. 2.847 esclavos liberados a lo largo de 37 años, cada uno con un nombre, una historia, una vida que fue salvada, porque un hombre decidió honrar el amor que perdió. La historia de Theodore y Thomas fue oficialmente borrada de los registros de Nueva Orleans por décadas. La familia de Lucien logró suprimir los detalles más escandalosos. La iglesia quemó los autos del juicio, pero la verdad sobrevivió, en susurros, en leyendas, en documentos secretos que cruzaron el Atlántico, y en 1865, cuando la guerra civil terminó y la esclavitud fue abolida, hubo una ceremonia pequeña y discreta en Nueva Orleans. En la capilla abandonada donde Thomas había sido enterrado, descendientes de esclavos que Theodore liberó levantaron una lápida simple. No llevaba su nombre verdadero, eso todavía era peligroso, pero llevaba sus iniciales, T y M entrelazadas, para siempre. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de amar cuando el precio fuera todo lo que eres? ¿Tendrías la fuerza para elegir entre tu amor y tu causa? ¿O descubrirías como Theodore, que a veces son la misma cosa? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Thomas fue héroe o asesino? ¿Theodore fue cobarde por dejarlo morir solo o fue sabio por honrar su elección? Y si estuvieras en aquella Nueva Orleans de 1834, ¿de qué lado estarías? ¿De la ley o del amor que la desafiaba? Si esta historia te hizo cuestionar el precio de la libertad y los límites del amor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte. Porque la historia no está hecha de héroes perfectos, está hecha de personas imperfectas que eligieron amar incluso cuando amar era un crimen. Y estas historias, por más dolorosas que sean, merecen ser recordadas, porque al final, lo que sobrevive no son las leyes, son los amores que ellas intentaron destruir.